Buenas tardes, mi nombre es Lina Delgado, directora ejecutiva de la Colombian American Association. La Colombian American Association es la primera cámara de comercio binacional para Colombia establecida en los Estados Unidos en 1927. Esta asociación es una organización privada sin ánimo de lucro que busca difundir información económica, financiera y política para promover relaciones comerciales y culturales entre las dos naciones. Quiero agradecer al aliado de este evento, la Cinemateca de Bogotá. También quiero agradecer a Alfonso Díaz, nuestro moderador el día de hoy. Alfonso es un muy buen amigo de la casa. Alfonso es director y presentador de la cadena internacional Nuestra Tele RCN y también se desempeña como corresponsal de entretenimiento de NTN 24. Con su programa Tenemos que hablar, que llega a más de 20 países, Alfonso ha entrevistado a innumerables personalidades como Julianne Moore, Kristen Stewart, George Clooney, Robert De Niro, Patrick Stewart, James Franco, John Leguizamo, Gloria Estefan, Sofía Vergara, y puedo seguir una hora nombrando todas las estrellas que ha entrevistado. También hoy tengo el gusto y el honor de presentar a esta colombiana que lleva el nombre del país en todas partes, Mariana Zafón. Mariana es una directora y guionista colombiana graduada del programa de MFA de cine de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, becada por Colfuturo y por Milos Forman Directing Fellowship. Ha dirigido cortometrajes y comerciales en Marruecos, Estados Unidos, México y Colombia. Su último cortometraje, Entre tú y Milagros, ganó el premio Horizonti por mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine Venecia de este año y el premio a mejor cortometraje del Festival Internacional de Cine de Los Hamptons. El guión de este cortometraje recibió el premio de producción del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, FDC, y el Indian Paintbrush Production Fund en el 2019. Para mí es un honor, vuelvo y lo digo, tener a estos dos colombianos en este foro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, el micrófono es para ustedes. Lina, muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias, a Lina, Colombian por la American invitación. Association. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí de nuevo y estoy fascinado porque el cine es mi tema y estar con una colombiana que ha logrado lo que Mariana ha logrado me llena el corazón. A mí me parece que es increíble la historia, los pasos y por eso hoy quiero que hagamos eso precisamente contigo, Mariana, y es recorrer la historia que te ha llevado a este punto y arranquemos con la concepción de la idea de lo que fue esta pieza, este cortometraje. Pues qué bueno, me encanta estar con ustedes también y contigo, Alfonso. Muchísimas gracias y pues entramos directo en materia. Exacto. Entre tus milagros, para mí, digamos que está hace mucho tiempo adentro de mí y como la historia empezó como un largometraje y todavía, digamos, está el proyecto de un largometraje detrás de la historia. Y digamos que en un momento ya cuando yo tenía que decidir hacer mi tesis de grado de la Universidad de Columbia, pensé en hacer otra cosa totalmente distinta, tratando de alejarme un poco de la cuestión como comercial de esta estrategia que buscan algunos directores para poder vender su película. Digamos que para mí se sentía un poco como como muy utilitario, ¿cierto? Yo quería hacer algo que en ese momento se me diera natural y como que fuera exactamente lo que quería y luché contra la idea de hacer como un proof of concept, que es como le dicen a estos cortos que después como que digamos que venden el largometraje, pero yo tenía los personajes tan metidos en mí durante 2 años, durante el tiempo que estaba escribiendo esta película en mi maestría, que fue imposible deshacerme de ellos y deshacerme como de las sensaciones que estaba yo tratando como de traer a mí, como a mis preguntas y a mis reflexiones, estaban tan presentes que empezó a convertirse
entre tú y Milagros en digamos que esta prueba de mi largo. Igual, con muchas cosas diferentes, además que el largo después crece de una forma súper, súper provechosa, digamos, para la historia, con todo lo que pasó en el corto, con los personajes que empecé a conocer, digamos, Ujú. ya con los actores, que empecé a explorar con los actores, y eso pues ha sido una cosa increíble. Y nace la idea, digamos, en el momento en que yo cumplo 30 años. Cuando cumplí 30 años me di cuenta que a esa edad mi mamá ya estaba divorciada y tenía una niña de 2 años que era yo. Y yo, yo me puse a pensar en que yo nunca había visto a mi mamá como algo más que mi mamá. Yo había exigido de mi mamá solo ser mamá. Yo nunca me pregunté cómo, pues lo que era ella como mujer, como persona, como profesional, como todo. Yo simplemente esperaba que ella fuera una mamá además perfecta, porque es que uno no espera menos de las mamás, porque las mujeres una vez son mamás, deben ser perfectas, mamás perfectas, nada más puede, como que nada más se espera de ellas. Y empecé a ver esto, pues esta concepción como muy de frente y enfrentarla, de cómo uno juzga a estas mujeres una vez ya son mamás y que ya tienen Ujú. que simplemente ser eso. Y pues me metí en eso fuertemente, profundamente en las relaciones de madre e hija, sobre todo en la adolescencia, cuando las mujeres están empezando a ser mujeres y no niñas, y cómo es difícil para los dos lados, la mamá y la hija, ese despegarse de la niña y la mamá y ya volverse dos mujeres. Y me interesaba era ver a dos mujeres como en unas etapas de la vida muy diferente y cómo en las dos se necesita el amor en distintas formas. Y la verdad, las dos buscan el amor, lo que pasa es Ujú. que lo buscan en lugares diferentes. Y esa diferencia y ese momento que colapsa es donde está como el problema, no el problema, sino esa, ese lugar, ese conflicto, digamos, y ese dolor de ambas, de ese crecimiento. Cuan- Entonces, de ahí. Cuando tú describes el proceso o mencionas el proceso de escribir la película, que te tomó bastante tiempo, me viene a la cabeza cada uno de los momentos en los que la protagonista es la imagen y los momentos en que el protagonista es el sonido en este corto, porque obviamente, como el nombre lo indica, es un periodo más corto que una película tradicional. Entonces, cada cosa tiene su significado y su razón de ser. Hay muchos procesos que vemos en el corto que nos informan bastante. Y el diálogo muchas veces no necesita ser extenso para que sepamos lo que el personaje quiere decir, lo que está viviendo, y además no se nos da todo digerido para que también participemos como audiencia activa. Ujú. ¿Cómo es ese proceso en detalle de componer una pieza de esta forma en la que ese tipo de detalles estén especificados? ¿O eso cambia constantemente durante el rodaje o tú te ciñes a lo que has escrito? ¿Cómo es? Pues mira, en este caso específicamente, yo tenía muchas cosas que venían de recuerdos, no eran recuerdos exactos, pero venían sobre todo el espacio, era mi recuerdo. Rodé el cortometraje en Ciudad Bolívar, un pueblo donde yo he crecido, digamos, yendo todos los fines de semana durante muchos años de mi vida. Entonces el espacio, digamos que fue uno de los protagonistas para mí y de donde parte como la inspiración de todas las cosas que pasan, ¿cierto? ¿Dónde se desarrollan estas escenas? La pregunta que es la verdad para mí donde está la fuerza de cualquier historia, es como qué es lo que qué estoy poniéndome enfrente como para poderlo repensar, estaba muy clara para mí. Ujú. Entonces, pues este cortometraje lo escribí yo con Natalia Álvarez Messen, que es una directora costarricense sueca, mitad costarricense, mitad sueca, y lo que yo quería era con ella como que un poco aterrizar la cantidad de ideas y cosas que yo tenía en la cabeza para que sí pudiera ser una pieza que se sostuviera en sí misma y no fuera como todos mis pensamientos de lo que llevo digamos, procesando para mi largo. Ujú. Entonces, eso fue una cosa maravillosa. Nosotros ya hemos escrito 3 cortos juntos. Entonces,
entonces vuelvo a este proceso con ella, donde nos sentimos como muy equilibradas, donde ella digamos, me saca lo que yo no tengo y pues yo le doy, digamos, que donde partimos, ¿cierto? Es mi contexto, digamos, mi pregunta, pero con ella trabajo cómo hacer que sin una historia, porque digamos que el cine que a mí me gusta y que estoy tratando de explorar en mi trabajo es un cine que no depende y no está el peso de él en la historia. Y en esto no lo digo que no tenga historia, que no se entiende, que sea experimental, no, para nada. Lo digo en el sentido de que se sostiene mucho más en lo emocional, en la lógica emocional, en la narrativa emocional del personaje de lo que está pasando. Y digamos que la narrativa no es de causa-efecto. Estamos viendo a ver si la niña puede llegar a... No, no es una causa-efecto, no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa sí es ver un cambio emocionalmente poderoso y qué son los elementos que van a poder llevar a ese momento donde como que todo tiene sentido, ¿sí? Más que yo pensar en que estoy dando información, ¿cierto? Porque eso pasa mucho, sobre todo cuando hay mucho diálogo, es que uno da información para que la gente sepa dónde está y como que todo sea digerido. En cambio, lo que nosotras hicimos fue una curación como de momentos que sí nos ayudaran a que en conjunto llegaran a una experiencia emocional fuerte, Claro, y que nosotros entendamos profundamente qué es lo que le está pasando a Milagros y cómo todo esto le ha afectado a ella y cómo cambia la relación, digamos, con su mamá. una vez tú terminas esa tarea que me imagino que es deliciosa, extenuante y demandante en cualquier nivel, Sí, Dios mío. tú obtuviste una ayuda importante del fondo. Ujú. ¿Cómo pasó eso? ¿De dónde salió la idea de aplicar? Porque muchas personas cuando saben que yo desempeño el tipo de trabajo que hago, me preguntan mucho, es que yo tengo esta idea, ¿cómo la llevo? ¿A dónde la llevo? ¿Hay alguien que me pueda ayudar? ¿Cómo fue ese proceso de información? ¿Cómo fue ese proceso tuyo para tener como ese apoyo, ese empuje inicial? Pues mira, yo creo que casi todos los realizadores colombianos dependemos del fondo, en el sentido de que muchos proyectos que se hacen colombianos son hechos con el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, porque sí es una ayuda pues que no conseguimos fácil en ninguna parte, ¿cierto? O sea, no es fácil hacer una película, por eso es que, digamos que el financiamiento es como de donde están todas las peripecias y todos los problemas y como la dificultad del cine, ¿cierto? En la parte como práctica de eso, pues porque ya después hay todo una dificultad, digamos, en el cine, pues pero que es totalmente aparte de la logística, del financiamiento y todo eso. Yo llevo haciendo, digamos, mis cortometrajes con las uñas, pidiendo ayuda a todas las personas que conozco, porque yo creo que cualquier persona que me conozca sabe que he pedido ayuda de todas las formas, que soy muy recursiva, que me vuelvo productora también de mis propios cortometrajes y de mis proyectos para poder lograrlo sacar adelante, donde sí, he cambiado como yo hago esto y yo te tomo fotos a tu casa o hago el video, no sé qué, y así nos toca empezar a todos. Pero ya como tenía, digamos que el apoyo de la universidad, donde ellos digamos que estaban en el proceso de guión conmigo, es una universidad pues reconocida en todo el mundo como uno de los mejores programas de cine, entonces como que sentía que tenía un apoyo grande para que al fondo le pareciera pues como bien, digamos que, pues, digamos, más seguro irse con una historia así, que ya ha estado trabajada por años y que haya tenido muchas asesorías en el guión, más que si viene de una universidad esta o la otra, es que haya tenido mucho trabajo el guión y como el proceso. Y entonces ahí, pues yo sabía que quería aplicar al fondo desde en mi primer corto, pero estaba esperando hasta que mi corto fuera lo suficientemente, eh, digamos, un proyecto supremamente poderoso donde no solo está la historia, pero están ya puestos los actores algunos, donde tengo, digamos, la infraestructura del corto totalmente maqueteada y ahora ya es ponerlo a andar. Entonces, pues eso me demoré muchísimo tiempo haciendo mi aplicación. Esto es unas aplicaciones muy exigentes, de muchísimo tiempo,
pero pues donde aprendí muchísimo de mi película también, porque es que la gente a veces se queja de estos fondos porque es un montón de papeleo, un montón de cosas que hay que preparar, pero a la vez pues estás pensando en tu película durante 6 meses en otras, Bueno, digamos, no solo en el guión, sino en otros ámbitos, en otras cosas. Entonces, eso para mí fue muy importante y ya una vez pasamos al proceso de selección, ahí yo ya tenía que conseguir pues un productor, una productora, para poderme presentar la entrevista y que también tuviera más peso mi proyecto. Entonces ahí fue donde entró mi productora Diana Patiño, que es la productora de Lady, el cortometraje que en el 2014 gana la Palma de Oro. Entonces ahora Diana Patiño, mi productora, ya tiene la única Palma de Oro que tiene Colombia y el único León de Venecia que tiene exacto. Colombia. Buenísimo. Entonces, sí, es una cosa muy impresionante, pero pues yo sabía que quería trabajar con ella desde que había oído una charla en la Javeriana hace mucho tiempo con Simón Mesa y ella, y yo había anotado su teléfono y dije, cuando tenga, digamos, el proyecto que es, Diana va a ser la productora y me había proyectado como eso porque me gustó mucho oírla hablar como de ese proyecto y pues así fue, le mandé el guión, tuvimos una reunión muy larga y ahí a partir de eso ya el proyecto fue nuestro. Cuando tú mencionabas antes la diferencia que hay entre una película como esta, que es del corazón, de la mente y nada más. La diferencia entre esta y una película comercial, sea lo que sea tamaño independiente o Hollywood, yo siento que lo que te permite trabajar del modo en que lo has hecho es la libertad total en creatividad, porque no dependes de responder a una marca, tener como devolverle a alguien una inversión, sino que aquí tú simplemente te dedicaste a hacer tu arte libre de cualquier tipo de presión, ¿cierto? Bueno, pues yo diría que puede verse así un poco. Pues por mi experiencia personal, lo que te digo es, yo vengo de una maestría donde estamos totalmente concentrados en guión. Y esa narrativa que manejan en Colombia sí es una narrativa clásica aristotélica, es diseñado el programa para que tú conozcas muy bien esa estructura y pues puedas escribir un guión con una estructura muy fuerte y como que sepas cuál es esta estructura, ¿cierto? Entonces yo no puedo despegarme de que yo ya en mi interior tengo esa estructura, ¿cierto? Porque la estudié muchísimos años, porque lo he hecho pues durante la maestría mucho tiempo y porque además respeto mucho esa narrativa, no es que la rechace. Pero en el momento en que yo empiezo a hacer mis cosas y que son lógicas para mí, pues veo las narrativas que yo admiro, que yo persigo, que además me hacen sentir muchísimo más. Y esas narrativas también tienen estructuras, no es como que están completamente desligadas a una estructura, pero son estructuras que no necesariamente están siguiendo la regla de, no sé, acá doy información, aquí entonces el clímax y esto acá es El el punto de desenlace que todo giro. el mundo espera. Y no es el desenlace que tal vez tú quieres, sino es el que tal vez a la gente pueda gustarle más. ¿Sí? Exacto, exacto. Entonces, digamos que, pero yo sí tengo consciente que el ritmo de mi película debe ir a algún lugar, que yo Ujú. debo mantener tensiones en algunos lugares. Entonces, yo no pienso que sea como completamente desligado a la estructura, se le da una estructura, pero propia, una estructura propia al guión que uno tiene, a la historia que uno tiene, pero no la esperada, ¿cierto? A mí no me gusta cuando veo una película, yo veo la estructura, acá ya viene el momento que se llama, por ejemplo, todo está perdido. Ya, pues, todo está perdido, acá ahorita en 2 minutos voy a ver cómo se resoluciona. O sea, ya lo veo así un poco. Entonces, mientras más escondida esté esa estructura y donde mientras más haya fuerza, digamos, en la narrativa emocional, que para mí es la más importante, pues digamos que ahí puedo encontrar la fortaleza para poder quebrar, digamos, las otras reglas de la estructura clásica narrativa sin que la Claro. gente se aburra, sin que la gente no entienda, sin que la gente pues no tenga nada que ver con eso, porque yo no hago el cine para mí, sino pues, o sea, para Sí. mí es muy importante la persona que lo ve y que reaccione a lo que yo estoy mostrando y poniendo uno detrás del otro. Es una curaduría para mí mucho más que esa estructura narrativa clásica. Tú tienes entonces la historia que has trabajado por muchos años, sabes cómo se va a ver, o sea, tienes una idea en tu cabeza, en tu corazón, sabes cómo va el rollo.
tienes la ayuda del fondo, ya llegas a la locación, o no mentiras, antes de la locación estás en el proceso de casting y te topas con Sofía Paz. Wow. Sí, sí, sí. Háblame del proceso de casting y cómo fue encontrar en ella la voz que necesitabas. Ay, pues esta parte me pone muy, muy como emocional porque ella, o sea, para mí siempre, digamos, los actores son pues ya el momento en que la historia se sale de las manos de uno y toma una fuerza muy distinta que se la dan pues los actores, las personas que van a interpretar el personaje que uno ha escrito o que uno ha imaginado. Ujú. Y digamos que fue un proceso muy largo el proceso de casting porque además, bueno, yo trabajo con Andrés Barrientos, he trabajado con él en mis últimos dos proyectos y pretendo seguir trabajando con él. Andrés Barrientos, para los que no saben, es un preparador de actores muy reconocido, ha hecho El abrazo de la serpiente, Pájaros de verano, muchísimas películas reconocidas colombianas y él también es director de casting. Entonces, en mis dos últimos cortometrajes, él ha sido el director de casting y ha estado conmigo en todo el proceso de preproducción y en la búsqueda, digamos, de estos personajes. Y con él tuvimos una búsqueda súper extensa porque además fue en Bogotá, en Medellín y Loren Escaleña. Entonces empezamos a buscar a Milagros y vimos más o menos unas 95 niñas Mm. entre estas ciudades y de repente yo empecé a mirar películas colombianas viendo a ver si había una niña que me y encontré a Loren en Niña Errante. Y yo me enamoré perdidamente. Yo dije, Dios mío, esta niña tiene una fuerza, una vida interior, una cosa que me hace vibrar y me hace sentir todo lo que ella piensa. Entonces ahí fue que yo dije, yo quiero verla. Y pues la llamamos a casting en Bogotá. Ella estaba en Bogotá de pura casualidad. La pudimos ver. Fue un casting muy, muy largo porque los castings con Andrés y sobre todo para este proyecto que yo iba a trabajar sin un guión, o sea, los actores no iban a tener el guión, pues era un casting donde veíamos la capacidad de improvisación, digamos, cómo se sentían en el personaje y con esta relación y qué partes podíamos sacar casi de la verdad de las niñas que se podían usar para, digamos, la verdad de Milagros. Entonces, una vez vi a Loren, pues estaba completamente convencida de que ella era mi Milagros y que ella iba a darle como la vida que tiene pues el cortometraje. Y fue así. Fue una El, experiencia el, maravillosa. el tema de la preparación de artistas, de actores, porque tú tienes aquí también actores naturales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa Ujú. parte debe ser muy compleja porque pues obviamente tú tienes un estilo de dirección que tiene que acoplarse al hecho de que tienes como dos vertientes distintas allí. Alguien que tiene una tradición, un estilo y que necesita como ciertas cosas y pues obviamente que son muy distintas a quienes están empezando o que lo están haciendo por primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la combinación es maravillosa. A mí me ha fascinado la combinación porque, digamos, hay actores en todas las etapas, digamos, en, en el corto. Yo no lo llamo como actores naturales, a mí me encanta el término actores por primera vez. Entonces, digamos que hay muchos actores por primera vez que son niños pues de Ciudad Bolívar. Para mí, para esos personajes, tenían que ser niños que supieran cómo es el paseo de río en ese río específico, qué se hace, cómo se siente. También para tratar el tema, hay un tema de violencia, digamos, en el cortometraje. Entonces, pues era gente con la que yo tenía conversaciones y había vivido este tipo de cosas. Entonces, pues para mí era importante que ellos sí hubieran vivido esto, que se identificaran con esos personajes y que para darle como la verdad que necesitaba el corto. Digamos, bueno, había otra actriz que me parece maravillosa y que vale la pena pues que la vean, que se llama María Fernanda Giraldo, que es Laurita en el cortometraje, que es la hija de la empleada de la finca de Milagros, que es la Es amiga pues de la genial, misma edad de ella, es que genial. es una actriz maravillosa, electrizante, que también conocí por otro corto de unos amigos también de Medellín, un director muy bueno que se llama Mauricio Maldonado. Y
pues a ella también la descubrí por eso. Entonces estaba Laurita, que ya tenía más o menos esa experiencia, pero venía, digamos, ya de Medellín, los otros que estaban en Bolívar, venía Loren de Cali, que tuvo que además hacer muchas cosas para que pudiera pasar por Paisa. Entonces, y estaba Marcela Mar, que es una actriz con mucha trayectoria. Entonces, lo que empecé a descubrir también es que Marcela se volvió como una aliada, porque ella era la única que tenía el guión además, porque lo quería. Y entonces ella, digamos, se volvió una aliada adentro de las escenas, porque ella sabía para dónde iban las escenas, entonces me ayudaba a llegar ahí con Loren, que no sabía exactamente qué iba a pasar. Entonces, eso fue una colaboración muy, muy importante para mí, para además saber cómo me gusta trabajar. Y pues yo creo que en Entre tú y Milagros fue donde más pude ver cómo esta es el método de trabajo que quiero seguir experimentando. Tampoco teníamos una lista de shots, pues como de planos. Nosotros teníamos muchas conversaciones con el director de fotografía, que se llama Alfonso Herrera, que es un mexicano maravilloso, y con él sabíamos exactamente cuál era el lenguaje que queríamos y cómo íbamos a contar la historia y qué planos queríamos, pero no nos cerramos a este momento de la escena es este plano y después cambiamos a este. No, digamos que fue un proceso súper Ya. lindo porque era todo en la presencia de los actores, que como no sabíamos cómo iban a reaccionar ellos, porque ellos no habíamos ensayado con ellos las escenas porque no las conocían. Entonces también era irnos con lo que los actores, digamos, sintieron en el momento y adecuarnos, digamos, con el lenguaje que ya teníamos muy claro los dos a lo que iba a pasar con la cámara, respetando mucho que siempre la cámara iba a ser, iba a respetar, digamos, la energía de los personajes y no se iba a mover sin esa lógica. Ahí tocas algo que también quería comentar contigo. Mi escena favorita Ujú. es una escena en que nuestro personaje principal va caminando de noche después de un encuentro muy especial. Esa caminata tiene una luz absolutamente linda y la sentí muy natural, y por eso quería saber cómo trabajaste tú el lenguaje de la luz, porque en serio se siente muy natural durante todo el corto. Pues muchas gracias. Digamos que esa fue una de las decisiones más grandes que tomamos con el cortometraje, que hizo mucha diferencia en todo, desde el presupuesto hasta cómo íbamos a filmar. Nosotros filmamos en 16 milímetros, Ujú. en cine, en celuloide. Entonces, esa decisión, digamos, tenía mucho que ver con esa luz de la que hablas, de cómo se iban a ver los destellos de luz en el agua, cómo íbamos a sentir los rayos de luz penetrando como o a los interiores o en afuera a las 12 del día en pleno paseo de río, digamos, Ujú. o en la carretera donde es pleno sol también 12 del día y pasan esas sombras súper fuertes. Entonces como que esa fue una decisión muy grande que ayudó a que la luz se vea así, y pues la de la noche también pues es aprovechando, digamos, la película cómo rescata ciertas luces, pero no hace las veces del digital, que trata como que deja hacer el oscuro y deja hacer la luz también. Entonces ese contraste en esa escena especialmente es muy especial, porque pues, se siente como caminar de noche, que en unos momentos está oscuro, en otros momentos hay más Sí, luz porque es la luz de la carretera. Y pues digamos que a los colombianos tenemos más significados en esa escena porque sabemos lo peligroso que sería para una niña de 15 años caminar por una carretera a esa hora. Entonces esa sensación siento que se hace más fuerte con la iluminación. si lo que estás diciendo lo entiendo perfecto, y es que además la historia me encanta, pero debo decirte que somos seres visuales quienes trabajamos en esto, entonces amé esa parte que yo sentía que ese fotograma debía ser un afiche en algún lugar, un cuadro mío o algo así, y la otra parte, tú lo acabas de mencionar, es en la parte de atrás de la camioneta. Ella tiene el pelo ondeante y su mirada fija en quien viene detrás. Ujú. Entonces, son momentos que son cinematográficamente muy grandes y que nuevamente informan bastante. Por esa razón quería hablar de la iluminación contigo. Y ahora pasemos a la edición de esto. ¿Tú hiciste exactamente lo que necesitabas o te sobraron millones de cosas que sufriste porque no pudiste incluir al final en tu edición definitiva? Pues debo aceptar que sí me dolieron muchas cosas. Digamos que había una parte muy grande de la mamá
donde veíamos un poquito más de su situación emocional. La mamá en el cortometraje tiene un nuevo novio para el que, y él para ella es muy importante. Es como una oportunidad nueva de sentirse joven y de ver la posibilidad de ella tener esa realización en términos románticos que no ha tenido hasta el momento. Y hay una necesidad en ella, digamos, súper fuerte de que eso sí se le dé. Y había más como momentos en donde Milagros no permitía que sucedieran para que además se justificara un poco más esa distancia que pone la mamá para poderse dar el lugar de ella de mujer, digamos, poniendo a un lado su rol de mamá. Entonces me dio muy duro porque yo lo que no quería y lo que no quiero nunca es que el cortometraje se interprete como una mamá malvada, sí, como una mamá que tiene solo una y es una mala mamá y es que no la llevó a un paseo, sí, no, sino que tuviera como esos grises que hacen que las personas sean personas, De verdad, lo que nos da humanidad. de verdad, y que no estoy dando una lección de moral, esto es bueno, esto es malo, esto es regular, no, sino de ponernos a pensar en todo lo que nosotros clasificamos todo el tiempo como malo, bueno, no sé qué, y ponernos a ver esos grises. Entonces sí me dolió eso porque yo sentía que tenía que reivindicar un poco a la mamá y como darle todas las razones para que la gente no la juzgara. Y después dije, no, es que eso no me corresponde a mí. Yo no la estoy juzgando. Si ya alguien la juzga es por lo que traigan detrás y pues por esas concepciones que estamos tratando de poner enfrente para que las piensen las personas, ¿sí? Entonces, pues sí, esa parte fue yo creo que la que más me dolió. Y la procesión, por ejemplo, salió mucho tiempo del corte, no estuvo y yo trataba de volverla a meter y no, para mí era más que una escena que contaba mucho narrativamente, era una escena un poco más visceral, más de analogía después de lo que había pasado con este cuerpo pues en el río y ver un Cristo que estaba en la misma posición casi del cuerpo y tener esa sensación que además hablaba mucho del contexto en términos de religiosos colombiano y que hacía alusión a muchas cosas que solo se pueden dar por medio de esas imágenes y no contando, es que mira la relación de esto y lo otro, sino ponerlas en juxtaposición y saber que eso va a ser, pues va a dar luces de un contexto y de una relación como mucho más visceral. Una vez tú terminas la película y empieza la idea de enviarla a participar a festivales, ¿en algún momento tú piensas en la forma en que puede la película ser leída o decodificada por personas de otras latitudes? Aquí, por ejemplo, en Italia, en un panel internacional, los códigos, la interpretación, la forma en que uno se puede relacionar con un personaje. ¿Eso alguna vez fue una inquietud que tuviste? Pues una vez ya la película salió de tus manos y empezó a viajar. Sí, totalmente. La suerte que tuve fue que muchas personas de mi equipo, sobre todo el editor, él es de Filipinas, o sea, no tenía nada que ver con la cultura colombiana. Entonces hubo muchos momentos donde él me servía de referente Ujú. y donde se construía a partir del no saber y no dar por hecho cosas. Entonces eso fue una suerte. Eso fue una suerte. Y además, no sé, es confiar también, es confiar. La especificidad es algo que es muy necesaria para mí en el cine y que yo siento que la gente entiende más de lo que uno cree. Hay en el corto varias capas que aluden, digamos, a la diferencia tan abismal que hay en Colombia entre clases sociales. Y para mí era muy importante que esa capa sí se sintiera. Entonces, esta fue como la prioridad que le dimos como a la edición, como que sí se sienta aún siendo sutil, porque
que siento que es algo sutil, no estamos hablando de eso, sino que es la realidad. Voy a poner una capa de clase, no, es que está en el contexto de nosotros, está en nuestra realidad. Entonces, pero era eso, era como cómo conservamos eso y que alguien en otra parte del mundo entienda esa diferencia social y esa violencia casi que hay entre las dinámicas que hemos normalizado en Colombia, entre las clases sociales y en lo que hemos aceptado como normal y ya no pensamos casi en eso. Me Claro. parece súper normal esa distancia, pero pues cuando lo ponemos de frente no es tan normal. No, y presenta muchas inquietudes, se presenta muchas preguntas. Em, Cuando te dicen que estás nominada, que has entrado al Festival de Cine de Venecia, tú viviste como una película también para llegar allá, ¿no? Sí. O sea, eso también debería tener guión, director, editor y ser también partícipe en festivales. Te Ay, tocó ojalá algo que sí. terrible, ¿no? Porque fue duro. Pues sí, desde que supimos, pues estábamos ya en pandemia completa. Yo estaba encerrada completamente. Seguía en Nueva York en ese momento y era un encierro absoluto. Yo no vi digamos, mi ascensor durante 2 meses. No salía a ningún lado. Em, entonces, pues fue difícil imaginarse que primero el festival iba a ser físico y segundo que íbamos a poder ir, pero yo desde que supe la noticia dije, así me toque mover cielo y tierra, así me toque irme en chalupa, después en lo que sea, yo me voy allá, porque pues obviamente para mí es muy importante ver cómo otras personas en otras partes del mundo reaccionan pues a una historia que es tan íntima y tan importante para uno pues acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, pues era importante para el equipo, era importante para la película, era importante para mí, pues hacer la película en las pantallas donde se han visto las películas que me han cambiado a mí la vida, que han forjado lo que yo soy, digamos, como directora y como persona. Entonces, ver mi película en esa pantalla, yo un día tuve una proyección de la película después de Pedro Almodóvar. En el programa decía Pedro Almodóvar y después decía Mariana Zafón. Eso para mí era algo que no, que no me podía perder, ¿cierto? Como que para mí estar en un lugar donde han estado tantos grandes fue muy importante y pues ver cómo la película sí le causó muchos sentimientos a mucha gente de distintas culturas fue muy importante. Cuando leyeron tu nombre y dijeron que habías ganado, Sí, ¿cuál es el yo, orden de los pensamientos ahí? no, pues primero tuvimos que hacer, primero a decirte a la odisea que tuvimos que vivir, pues por la pandemia, nos dijeron que no había casi opciones, que pues que teníamos que estar en la Unión Europea y lo único que había abierto de la Unión Europea desde Estados Unidos era Croacia Ah, y sí. había que estar 14 días en Croacia antes de entrar a Italia. Entonces, pues yo tenía una amiga croata que tenía una casa allá, entonces me la ofreció, entonces nos fuimos 14 días allá mientras esperábamos que Diana, la productora, llegara, Loren y Marcela que iban a ir, y en un momento, una semana antes del festival, cierran la frontera de Italia a los colombianos porque el coronavirus empieza a tomar mucha fuerza en Colombia y no pueden viajar ni Diana, ni Loren, ni Marcela. Entonces eso Wow. fue un momento donde tuvimos que abandonar, digamos, la idea de estar juntos como un equipo, como los que pensábamos que íbamos a ir pues, a recibir la película ya. Entonces, eso fue duro y ya pues ya quedamos el coproductor Jorge Granados Ross, que es mexicano, y yo, y entonces fuimos los dos solos a representar la película y pues allá ya estuvimos 10 días allá porque no nos daba miedo que nos diera coronavirus en el camino. Entonces teníamos que tener suficientes días para recuperarnos del coronavirus si nos daba, para poder entrar a Venecia, pues porque teníamos que entrar con una prueba negativa. Entonces, pues fue todo una odisea, pero salió todo muy bien y pues logramos estar ahí. Fue el único festival además de este nivel que se pudo hacer en físico pues en el mundo, entonces Sí. eso es una suerte maravillosa con la que contamos.
Me imagino que cuando anunciaron eso tú sentiste orgullo patrio, nervios, emoción, ganas de llorar, pensaste en tu familia, en tu educación, mil cosas al tiempo. Sí, la verdad es que es un momento muy surreal porque es pararse al frente de gente que uno admira muchísimo y que nunca se imaginó que lo fueran a oír a uno hablar. Sí, y pues ese escenario representa muchos directores que yo he admirado toda mi vida. Directores y directoras, porque no podemos decir solo directores. Porque además Entonces, eran 44 o 40% entre las mujeres, personas que participaron en mujeres. este festival eran mujeres, Dirigidas, no solo que eran mujeres que estaban, no, 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 que eran películas dirigidas directoras. por mujeres. Eso yo pienso que ya pues es una realidad que está pasando y que simplemente ellos están pegándose a la realidad que ya había. No es como que ahora están abriendo, qué bueno que están abriendo. No, 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 es que esa es la realidad y la gente Eso es ahora lo se que está hay. abriendo a que esa es la realidad. Ujú. Pues que eso es lo que debería ser. Y que además normalicen el hecho de que uno sea mujer, porque no hay nada peor que le pregunten a uno, bueno, entonces tú por ser mujer, ¿cómo es? No, 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 es lo mismo. Yo soy una directora y a mí y lo que nosotros, y todas las preguntas que vengan hacia mí son unas preguntas para una directora, no para una mujer que logró hacer una, no, no, no. Somos exactamente lo mismo. Entonces no le pongamos ese tabú de si es mujer, si es hombre, sino, no, es una persona que ha trabajado y que su voz es fuerte y que se merece estar ahí pues independientemente de lo que sea. Me llama mucho la atención que digas eso porque recientemente estuve haciendo entrevistas con las directoras de una antología de horror. Son puros cortos hechos por mujeres para los cuales tiene derechos de distribución una compañía que se llama The Horror Collective y los están presentando, entonces las entrevisté a todas. Y es muy interesante que exista, a la luz de lo que tú acabas de decir, una muestra de películas, de cortos, de horror, ciencia ficción y thrillers que sean solamente hechos por mujeres. O sea, es lo normal, es lo que hay, pero siento que todavía falta hacer ese refuerzo de que eso es lo normal, ¿no? Sí, sobre todo porque haciendo esas muestras de mujeres, digamos que reducen muchísimo, porque nosotros queremos estar en las muestras de cine, o sea, independiente de si es mujer, hombre, lo que sea, pues nosotros queremos estar en esas muestras y queremos tratar cualquier tema, no solo violencia contra la mujer, no, o sea, hay un montón de festivales, digamos, que es manden los cortos de violencia contra la mujer. No, yo soy todo lo que puede haber. Yo puedo hacer lo que se imaginen. Yo no solo por ser mujer, entonces tengo que hacer abuso contra la mujer. O sea, no es así. Yo puedo hablar de lo que sea y eso sí es algo que hay que normalizar, porque Sí. entonces dicen, ay no, pero es que es los temas de mujeres. No, 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 los temas de mujeres son todos, como los temas de hombres también. Entonces, pues para mí esa es mi opinión personal, no, no es como que algo que sea verdad o no verdad, pero yo creo que, digamos, estos espacios son importantes para que las mujeres no revictimicemos la imagen, sino que normalicemos y nos pongamos en el mismo nivel y porque eso es la realidad y pues ya simplemente pues como que pasemos, gracias a muchas mujeres maravillosas es que podemos hacerlo, gracias a muchas mujeres que han sacado de donde no existían, donde no era posible, gracias a esas mujeres es que yo puedo decir esto hoy tranquilamente, yo estoy muy consciente de esas mujeres, pero hoy mantener el discurso en es que nosotros no podemos, es que no tenemos eso, yo creo que ya estamos en otro momento. Me encanta Estamos eso. en un momento súper fuerte, estamos en un momento donde tenemos que aprovechar todo lo que se nos está dando, porque Están es lo que haciendo, debería ser. están haciendo preguntas. ¿Alguien quiere saber en el Q&A qué impacto tiene en el corto haber clasificado y ganado en el Festival de Venecia? Pues para el corto como tal, le asegura una vida larga y bien fuerte en festivales alrededor del mundo. Digamos que después de eso hemos tenido invitaciones a festivales por todo el mundo. Tenemos muchísimos festivales en este momento donde quieren pues, tener el corto y eso asegura que mucha audiencia alrededor del mundo pueda ver el cortometraje, que para mí eso es una maravilla. Para el corto también significa que va a tener una vida de pronto larga en o canales de televisión
o plataformas VOD o cualquier tipo de estas maneras de distribución. Y pues más que todo asegura al equipo el interés de otros proyectos. Genera interés en mí como directora y en el equipo en general. Da confianza, digamos, para los inversionistas, para el financiamiento de que esta directora puede, no sé, se le puede dar un proyecto grande y va a poder, pues digamos, ¿cómo se dice eso? Llevarlo a cabo, sí. Exacto, llevarlo a cabo y además de interesarse en la visión de, pues, de mí en este caso. ¿Qué más hay? ¿Qué más tengo para decir? ¿Qué más proyectos vienen? Entonces, Qué chévere eso. Según, otra es solo pregunta. un impulso, porque esto es el principio, esto es empezar con un impulso al que agradezco muchísimo porque sí da ánimo, sí da muchas oportunidades, abre puertas que jamás me imaginé tocar o abrir, y pues que abren puertas para producciones que siguen, digamos, en mi carrera y en la carrera de los del equipo. Cosas que me imagino que ya tienes en la cabeza. Otra pregunta de alguien que nos está viendo. ¿Qué dijo tu mamá cuando vio el corto? Pues yo creo que no es una pregunta muy relevante, con todo el respeto, porque yo no hago documentales, ¿cierto? Yo no hago documentales, entonces yo no fue que usé la historia de mi mamá y ella ahora... No es una pregunta, Estás perdón, duplicando el muy sonido, Lina. relevante. Ya. Porque sí, porque digamos que si yo estoy haciendo un documental, es súper importante la pregunta de qué dijo mi mamá, ¿cierto? Claro. Pero pues en el momento en que yo decido hacer ficción, pues simplemente es ficción. Y pues siempre hubo conversaciones, ella sabe exactamente cuáles son mis preguntas hacia eso, hablé miles de millones de cosas con ella para el corto, o sea, y ella estuvo en el rodaje, entonces no es como un tabú de, ¿será que es la mamá de ella o qué habrá sentido la mamá? No, sí me entiendo, no viene a colación porque yo no hago documental, sino que yo hago ficción. Todas las películas, así no sean, o sea, imagínate, esto es porque es una mamá y una hija, pero si fuera una pareja, entonces tuviera que ser mi pareja, no. Si fuera cualquier otro tema, digamos que yo no puedo hacer más, digamos, todas las películas que haga yo no son, y como que, claro, cuando uno cuenta la historia de que cuando cumplí 30 años, digamos que fue en el momento en que pero eso solo es la inspiración, es, ¡pum!, sale la idea de cosas así, ¿sí? Y pues obviamente uno presta de su vida y de sus preguntas y de sus pensamientos todo el tiempo, pero eso va a ser aquí y hablando de cualquier tema. Entonces sí, no me parece como, como tan importante. Ahora voy a regresar a algo que está relacionado con lo que me decías de la virtualidad. Ujú. Yo amo el cine, amo ir a una sala grande, comprar las palomitas de maíz o maíz pira o como se llame en la región donde nos estén viendo. Me encanta el plan de sentarme y el rojo y no sé, como que ese ambiente para mí es maravilloso, lo amo. Como estamos en la pandemia, los festivales se están realizando de manera virtual y está pasando una cosa muy interesante y que me fascina y es que la atención está siendo masiva en estos festivales virtuales. Están generando mucha más gente viendo las películas. ¿Cómo ves tú eso? Esos dos mundos. Pues a uno siempre le da muy duro porque la película está diseñada para una pantalla grande, el sonido está diseñado para una pantalla grande. Es una experiencia inmersiva, lo que a mí me gusta del cine también, ¿cierto? Como sentirse ahí y ver los colores y ver la imagen así en grande, pues no hay nada mejor que eso para mí. Pero claro, ahorita personas de todas partes del mundo pueden ver el cortometraje cuando normalmente los festivales se demoraba mucho uno en poder ver los cortometrajes, sobre todo porque los cortometrajes mientras están en su vida, digamos, de recorrido de festivales, no pueden ser mostrados en ningún lado. Entonces, de aquí a que veas un corto van a pasar 2 años. Entonces, ahorita que hay esta opción es una maravilla porque pues uno puede ver muchísimos más cortos, conocer distintas culturas, conocer distintos directores, estar atento a sus carreras y como que descubrir mucho más
pues por estos festivales virtuales. Entonces tiene las dos cosas, perdemos esa sensación inmersiva de lo que da el teatro, pues que eso no lo va a reemplazar nada, pero ganamos un montón de audiencia y si la gente lo ve bien, yo siempre recomiendo cómo ver el cortometraje, como para que sí sea por lo menos una experiencia inmersiva en otra dimensión. Entonces, pues uno dice, bueno, pero estamos en el otro lado. Sí, claro. Y precisamente por eso es que yo traté de hacerlo en la pantalla más grande que tenía en este lugar y lo hice con el sonido más estereofónico y potente que Eso, qué pude, maravilla. con la luz apagada. No tuve las palomitas, pero me gocé la película desde esa perspectiva. Esto quiere decir que en este momento el mejor modo de ver el corto es atendiendo festivales virtuales o existe alguna otra forma de verlo ahora. Esa es la única forma de verlo ahora. Por ejemplo, estamos, vamos a estar en Bogo Shorts ahorita, del 8 al 15 de diciembre. El festival va a ser un festival híbrido, todavía no sé de la parte online, pero los que no puedan asistir a las proyecciones físicas de Bogo Shorts, estoy segura que van a poder ingresar a la plataforma de Bogo Shorts, que creo que en esta ocasión es Movie, y ahí van a poder pues, ver la programación del festival. Entonces, eso va a ser maravilloso. Mi última pregunta tiene que ver con lo próximo, con un proyecto que ya está ahí, cocinadito, cocinándose. ¿Cuál es? Se llama La Botero, por ahora es un título en proceso. Ocurre Como en el te mismo dije, lugar, había ¿no? trabajado ocurre en Ciudad Bolívar, el mismo lugar, en el sureste antioqueño. Mm, están los mismos personajes, más no la misma. eh, pues obviamente como es un largometraje, tiene un bagaje diferente y la historia es muy distinta, pero están esos dos personajes que son la mamá y la hija y cuenta, digamos, mucho más que esa relación es la vida de Milagros en este momento, en este país, en ese contexto. Habla mucho del privilegio, cuestiona mucho ese privilegio, esas diferencias sociales tan abismales que hay en Colombia y en cómo, digamos, esa burbuja es un poco explotada para Milagros, para una niña que todavía no tiene esos conceptos tan interiorizados de las dinámicas, digamos, que hemos normalizado en Colombia. Me muero por verla. Y hay Quiero toros también. agradecerte. Quiero terminar esto agradeciéndote porque durante esta hora y en esta conversación y después de haber visto la película entiendo que estamos dejando atrás muchas cosas, que el cine se ha hecho por una persona, mujer, colombiana, sino que nos estamos concentrando en hacer buen cine y que sea un cine lógico, que sea un cine que invite a la participación activa de quien lo ve, que no se entregue todo digerido, que podamos nosotros también decodificar cosas y que eso nos permita vibrar más con esos personajes, no solamente trabajado bien en lo que está escrito y en lo que se habla, sino también en lo visual. Así que gracias por esta película que nos hace sentir muy orgullosos. Muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias por tus preguntas, todas muy pertinentes. Me gustó mucho estar aquí con ustedes, de verdad. Espero que nos encontremos muy pronto con tu nueva película. También quiero agradecer al equipo de la asociación liderado por la directora ejecutiva que nos acompañó al comienzo y por ahí durante un segundo cuando se filtró su cámara, Lina Delgado, y a Iván Perea, Lori Domínguez y María Alejandra Achuri por organizar este evento. Gracias a todos los que están ahí por participar y los invitamos para que estén pendientes de los próximos webinars que espero me estén llamando también para participar. Así que nos veremos muy pronto. Que estés muy bien, Mariana, nuevamente. Un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, Alfonso. Nos vemos.